Saludos y bendiciones, pueblo de Dios, a cada amigo, a cada radio oyente. Que Dios siga siendo su amparo y su fortaleza. Gracias por haberse sintonizado en el día de hoy. Realmente espero que hayas tenido una semana excelente. En este podcast estaremos hablando bajo el tema Quebrantando los sistemas de aflicción. Estaremos enfocándonos en el libro de los Salmos, capítulo 107, versículos del 13 al 16, que lee de la siguiente manera. Luego clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Cada nación se distingue de las demás sociedades por la manera metódica y estratégica que desea formar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con las normas de convivencia de dicha sociedad. Las personas que conviven en una sociedad comparten los mismos sistemas de formación y desarrollo que les permiten a cada individuo la oportunidad de ser participantes en regímenes de crecimiento que directamente influyen en su manera de confrontar la vida. Hoy quiero hablarle específicamente de 5 sistemas que cada creyente se enfrentará en su jornada espiritual y cómo quebrantar los sistemas de aflicción. Primeramente tenemos el sistema educativo, el cual establece un currículo y un estandarte por el gobierno para la transmisión de conocimiento, de modo que todos son expuestos a la misma alineación temática sobre las matemáticas, sobre la biología, los deportes, la salud y las ciencias, las leyes, las humanidades, la tecnología, el gobierno y las artes. El segundo sistema que quiero hablarles es el sistema político, y este sistema es un vínculo de interacciones que son de carácter sólido, por medio del cual se practica la implementación de las leyes que dirigen una población y una sociedad. Es el sistema político que regula la Constitución. El tercer sistema que les quiero hablar es el sistema financiero. El sistema financiero es un conjunto de instituciones los cuales se enfocan en los ahorros, las inversiones, los préstamos y el crecimiento económico de una sociedad. El sistema financiero examina su historial de crédito y en base a esto le da los recursos monetarios que usted necesita para su empresa o para su hogar. El cuarto sistema es el sistema sociológico, y la sociología es un sistema autónomo que estudia la acumulación de crecimiento de una población e investiga el sistema de valores. El sistema sociológico estudia el comportamiento y la repercusión de la conducta social. Y por último tenemos el sistema psicológico, el cual se enfoca en el estudio del pensamiento, el razonamiento, las emociones y la moral. Los sistemas psicológicos desean validar la impresión recibida para aceptar entre la sociedad un desarrollo unánime de creencias, de ideologías, filosofías, dogmas y prácticas sociales. Lo que entendemos es que cada individuo, cuando culmina sus estudios de escuela superior o colegial, ya ha sido marcado e influenciado por estos 5 sistemas nacionales que desean un alineamiento de pensamiento, de conducta ante la sociedad. Pero para el seguidor de Cristo es posible ser parte de una sociedad, pero no pertenecer a la cultura de dicha sociedad.
Por ejemplo, una sociedad provee un marco progresivo de la formación de la educación, la política, las finanzas y las características de una población. Sin embargo, la cultura del reino de Dios provee las normas, los ideales, las creencias de fe, la capacidad espiritual y la costumbre de la sana doctrina, las cuales no son compartidas por una sociedad. Jesús hablando lo expresó de esta manera en Juan capítulo 15, versículos del 18 al 19, diciendo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero por cuanto no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Tenemos que entender de que como seguidores de Jesucristo somos peregrinos y extranjeros aquí en la tierra, donde nuestra morada está en los cielos y nuestra cultura es una cultura poderosa del reino de Dios. Para diferenciar la diferencia entre una sociedad terrenal y la cultura del reino, quiero enumerar algunas de las características que las distinguen. Primeramente, el sistema educacional es diseñado por los objetivos de un gobierno humano y con propósitos egocéntricos y agendas ocultas. Pero la cultura del reino es diseñada por Dios, cuya intención es que su palabra reine en el corazón universal de cada ciudadano. En Juan 3:16 lo enfatiza de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Segundo, el sistema político es uno en una sociedad impactando únicamente a la nación que resides. Pero la cultura del reino contiene leyes universales que trascienden color, raza y tradiciones nacionales. Los sistemas y las leyes políticas cambian con cada generación, pero en la cultura del reino leemos en Mateo 24:35: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En el sistema financiero terrenal te limita por falta de colateral monetario y por su crédito, pero la cultura del reino te da acceso a las riquezas de Dios. Muchos ven los bancos como la solución a sus problemas y a su necesidad financiera, pero el que habita en la cultura del reino acude a la fuente inagotable que es Jesucristo. Él es el dueño del oro y de la plata. En el sistema sociológico terrenal, examina la conducta de una sola sociedad y la interacción entre ella. Pero la cultura del reino examina la cultura y el avance de una sola iglesia, de un pueblo lavado por la sangre del Cordero. En otras palabras, rompe los parámetros de fronteras y barreras y examina la vida en Cristo en todo creyente. En otras palabras, no importa en qué región de la tierra estás, cuando la presencia de Dios habita en tu corazón, podemos como una sola iglesia y un solo pueblo clamar a ese Dios que nos defiende y acude a nuestras necesidades. Es un Dios universal que murió por toda lengua, por toda nación. Y qué lindo es saber que hay una iglesia en los confines de la tierra, en los cuatro términos de la tierra, que adora al Señor en espíritu y en verdad. Finalmente, en el quinto sistema psicológico, este se enfoca en el pensamiento del hombre, pero la cultura del reino se enfoca en la condición espiritual del hombre, que se refleja en su hablar, en su pensar, en su escuchar y en cómo reacciona ante los desafíos del mundo. Hoy como plataforma quiero utilizar como referencia la vida de Moisés y cómo él pudo vencer y quebrantar estos 5 sistemas de aflicción. Podemos observar en el libro de Éxodo
capítulo 2, versículos del 1 al 10, que Moisés, el niño hebreo, fue puesto en el río por su madre para librar su vida del sistema de los egipcios que estaban matando a todos los niños hebreos. Sin embargo, la madre de Moisés lo colocó en un carrizal a la orilla del río. Y esta acción de fe posiciona a Moisés a encontrarse con la hija del faraón que fue a lavarse al río. Y hago pausa para decirte que posiblemente el lugar en donde usted se encuentra le parece incómodo y frustrante, pero Dios te está posicionando para encontrarte con el recurso que te conducirá a su destino. Posiblemente el lugar donde estás has tenido que derramar lágrimas, has tenido que sufrir, has tenido que aguantar los duros vientos, pero ese es el lugar donde Dios está utilizando para conducir tu vida a puerto seguro y al éxito que necesitas. En Éxodo capítulo 2, versículo 8, vemos un gran milagro, y es que la hermana de la hija de Faraón buscó a la madre de Moisés para criarlo. Vemos que aunque Moisés creció dentro del sistema educacional de Egipto, Dios colocó a una mujer que lo educó para que conociera la verdad de la cultura del reino. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Leemos en Hechos capítulo 7, versículo 22, que Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios y llegó a ser un hombre poderoso tanto en sus palabras como en sus hechos. Moisés cumplía con los requisitos educacionales de Egipto, pero Dios comenzaba a poner un depósito de su palabra en el corazón de Moisés. Hoy usted y yo vemos cómo los sistemas educacionales desean inculcar sus ideologías, pero la semilla de la palabra de Dios reina en nuestras familias y tendremos una óptica mejor para un futuro exitoso. Muchos se han inculcado e involucrado en los sistemas de egipcio, en la ideología de egipcio, en los sistemas que desvían al corazón del hombre. Pero nosotros que somos parte de la cultura del reino, entendemos que la palabra de Dios dirige nuestros pasos y es luz en medio de las tinieblas. Es tiempo entonces de pararnos en la brecha como fieles soldados y declarar que nosotros y nuestras familias serviremos a Jehová. No importa qué sistema educacional se ha forjado en contra de nuestras familias, cuando Dios está en el epicentro de la situación, de seguro nos dará la victoria. Moisés pudo quebrantar el sistema educacional de aflicción, amparándose en la palabra de Dios. Y eso es lo que usted y yo necesitamos hacer en estos tiempos. A pesar del desafío, a pesar del reto, a pesar de las limitaciones educacionales, hay un Dios poderoso que ha dicho: pondré mi palabra en tu corazón, la cual será como tu guía norte para llevarte a tu destino glorioso. Así que sé fiel a la palabra del Señor, porque de seguro abrirá camino y te dará las fuerzas necesarias para quebrantar los sistemas educacionales de aflicción. En Éxodo capítulo 2, versículos del 11 al 15, vemos como Moisés mató a un egipcio por haberle golpeado duramente a un hombre hebreo. En el versículo 15 leemos: al día siguiente salió Moisés y vio a dos hebreos peleando. Le preguntó al agresor: ¿por qué golpeas a tu compatriota? El hombre respondió: ¿quién te nombró nuestro príncipe y juez? ¿Acaso vas a matarme como hiciste con el egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó: seguro ahora todos saben lo que hice. Cuando el faraón se enteró, quiso matar a Moisés, pero Moisés se escapó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Quiero mencionar que los dos hebreos utilizaron términos judiciales y políticos para confrontar a Moisés. Y cuando este fue descubierto,
El faraón deseó ejercitar la constitución egipcia para traer juicio y mal sobre Moisés. Sin embargo, Moisés huye a Madián y mora con Jetro. Y cuando el rey de Egipto muere, Dios escucha el clamor de su pueblo y se le aparece a Moisés en medio de una zarza ardiente. Cuando todo parecía dentro del marco del sistema político no tener futuro, cuando todo parecía que él lo había perdido todo, cuando todo parecía que sus enemigos se aumentaban en contra de él y cuando todo indicaba que él se encontraba fuera de su área de descanso, Dios oyó el gemido del pueblo y se acordó del pacto de Abraham, Isaac y de Jacob. Y hoy yo vengo a hablar a tu espíritu, a todo aquel que me está escuchando a través de este podcast. Y le digo que parece que en su vida todo se ha acabado, pero Dios abre camino en el desierto y ríos en la soledad. Lo que pensaste que era su final se ha convertido en la vía por el cual el llamamiento de Dios se ha manifestado de una manera poderosa. Cuando el sistema político de Egipto quiso detener y destruir el ministerio que había en ti, Dios intervino y elevó tu llamado. Vuelvo a repetirlo, Dios intervino y elevó tu llamado. Vengo a hacer eco de las palabras de José a sus hermanos en Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Moisés pudo quebrantar el sistema político de aflicción, acudiendo a la presencia de Dios, porque en medio de su aflicción se le presentó Dios en medio de una zarza ardiente. Y yo no sé qué conflictos políticos o educacionales te estás enfrentando en el día de hoy, pero una cosa estoy seguro, que Dios se hará real en su vida. Aparecerá en gloria, su chequina, su poder, su majestuosidad se harán visibles en su vida. Hago una pauta también para decirle que cuando Moisés huyó de Egipto, perdió sus recursos financieros del imperio, pero adquirió las riquezas de la cultura del reino. Cuando Moisés defendió a las 7 hijas de Jetro, sacerdote de Madián, Dios cambió su sistema financiero de Egipto para conducirle al monte Horeb, monte de Dios. Y hay ocasiones que tienes que perder para ganar. En inglés se dice, sometimes you have to lose to win. El sistema financiero terrenal se enfoca en el crédito, en lo colateral y en los ahorros. Pero en la cultura del reino se desata la bendición de Dios que nos da en sobreabundancia. Filipenses 4:19 lo expresa diciendo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mateo 6:33 declara, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Moisés pudo quebrantar el sistema financiero de aflicción, acudiendo al monte Horeb. Cada vez que haya un límite financiero a su vida, acude a la presencia de Dios. Cada vez que hay un tropiezo de colateral, acude a la presencia de Dios. No dependemos de sistemas financieros terrenales, dependemos de la generosidad, de la bondad, de la plata y del oro que provienen del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él nos da en sobreabundancia. No importa las limitaciones del sistema educacional, y tampoco puede ser piedra de tropiezo el sistema financiero. Cuando Dios nos dirige al monte Horeb, cuando nos dirige a sus pies, de seguro tendremos la victoria una y otra vez.
Yo no sé quién te ha limitado en el sistema educacional, pero Dios te va a elevar a lugares prominentes. Dios te va a dar el aumento, la posición, el sueldo necesario, porque aunque el enemigo ha intentado desanimar tu vida, Dios te dice, te voy a promover y te voy a elevar en tu llamado ministerial. Vengo entonces a través de este podcast a animarte. No sé lo que has experimentado en tu pasado, pero Dios le devuelve al doble todo lo que has perdido. En el capítulo 5 de Éxodo, cuando Moisés vuelve a Egipto, se presenta ante un faraón que no conocía a Jehová de los ejércitos y diciendo, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. En Éxodo capítulo 5, versículos del 6 al 8 leemos, y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que los tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismo la paja, y les impondréis las mismas tareas de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos, ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a las palabras mentirosas. Aquí vemos que el sistema sociológico de una sociedad continúa en estos tiempos negando a Dios y dificultando las tareas de los hijos de Dios. Continúan estableciendo leyes en contra del marco cristiano. Laboran maliciosamente para crear obstáculos que opaquen la voz del evangelio. El mundo que vivimos desea crear conflictos religiosos, pero en la cultura del reino todavía hay un pueblo que grita desde las azoteas que hay un Cristo resucitado quien les da vida y vida en abundancia. No importando las limitaciones sociales, Dios es el Dios de naciones. Su palabra está viva en nuestros corazones y en tiempo y fuera de tiempo nos hace adorar y exaltar su nombre. No nos podemos intimidar por lo que sucede en el pueblo, sino que tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, porque Él es nuestro socorro y nuestro pronto auxilio. Continuamos enfatizando que cuando Dios llama a Moisés, Él le responde en Éxodo capítulo 4 versículos del 10 al 11. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? El sistema psicológico del mundo intenta hacerte dudar de tus capacidades. Intenta poner vallado a tus talentos y a tu habilidad. Intenta que dudes de tu identidad. Ambiciona silenciar su voz. Desea que te escondas en la cueva como un derrotado. Pero Dios ha venido a animarte a través de su palabra para que quebrantes el sistema psicológico y entiendas que tu identidad se encuentra en Dios. En este mundo que vivimos y en estos duros tiempos ha venido un gran ataque en contra de la identidad del hombre. Pero Dios ha dicho, yo estoy contigo cual poderoso gigante. Cuando el mundo intente, cuando el adversario intente poner duda en tu mente, en tus emociones, en tu mente, en tu corazón, y que desee silenciar su voz para vocear la verdad del evangelio, la palabra de Dios, que es más que viva y eficaz, pondrá un fuego dentro de usted para que usted entienda que eres tizón arrebatado del incendio, que eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios.
Nadie puede quitar tu identidad porque le perteneces a Dios y su Espíritu Santo habita en su corazón. Somos sellados con el sello del Espíritu Santo. Y cuando crea al adversario que estamos derrotados, la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Levántate cual fiel soldado y comienza a declarar las promesas de Dios sobre su vida y a llamar las cosas que no son como si fuesen. Dios animó a Moisés y pudo quebrantar el sistema psicológico para poder desemprender la asignación, la misión y la responsabilidad del llamado ante Faraón. El sistema del mundo te dirá que la tarea es mucho más grande que tu intelecto, que la tarea es mucho más grande que tu nivel de razonamiento. Te gritará que no eres sabio, que no eres inteligente, que no eres veraz o lo suficientemente instruido para la misión. Pero en la cultura del reino, Dios es quien llama, capacita, adiestra, empodera y respalda a sus siervos. Prepárate en esta temporada a derrotar a los madianitas como un solo hombre, porque el Espíritu Santo ha hecho presencia de su poder a su alrededor. La Biblia establece que Dios desató 10 plagas sobre Egipto, utilizó a Moisés como caudillo de Israel, bendijo financieramente a su pueblo en Éxodo capítulo 12, versículos del 32 al 36. Dice la palabra que los enriqueció al salir de Egipto. Finalmente los hizo pasar en seco por el Mar Rojo y destruyó a todo el ejército de Faraón en medio del mar como lo había prometido. Concluyo diciendo, no te limites por los sistemas educativos. Cuida a sus hijos de las vanas filosofías. No te limites por los sistemas políticos, financieros, sociológicos y psicológicos de estos tiempos. Quebranta los sistemas de la aflicción y ponte toda la armadura de Dios para hacer huir al adversario. Aunque estemos en esta sociedad, somos ciudadanos de la cultura del reino de Dios. Recuerda que su formación espiritual y mental son realizadas por la obra del Espíritu Santo, el cual le dará la victoria ante los desafíos de estos tiempos. Procura adiestrarte en la palabra de Dios para que sea prosperada su vida. Si te has sentido limitado por el sistema educativo, recuérdate que Dios es quien posiciona a los hombres. Le dará la promoción, le dará el avance, le dará el sueldo y prosperará su calidad de vida. No sé qué barreras en el sistema político usted se ha encontrado, pero Dios es el Dios de naciones. Él abre camino, prospera tu vida, bendice a su familia y le hará sonreír en medio de los desafíos. Posiblemente te has encontrado con una puerta cerrada en el sistema financiero, pero Dios es el dueño del oro y la plata, el cual abre nuevo camino y le conducirá a su bendición. Recuerda que dependemos de Dios y no de los sistemas terrenales. Dios siempre da en abundancia. Si te has encontrado limitado por el sistema sociológico, recuerda que Dios envía ángeles alrededor de usted, que Él es quien te posiciona para que entres a una nueva bendición. Él lo lleva ante su presencia al monte Horeb y se revelará a su vida de una manera poderosa. Por último, si te has sentido afligido por el sistema psicológico, trayendo dudas y temores a tu corazón, recuérdate que más son los que están contigo que los que están en el mundo. Recuerda que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Recuérdate de que Dios le acompaña, el Paracleto, el Espíritu Santo, le anima, le empodera, le capacita, le da la sabiduría necesaria para que usted cumpla al pie de la letra su asignación. Este ha sido Daniel Vadillo y ha sido realmente un privilegio, un honor el que usted se haya sintonizado en este programa semanal. Para más información de nuestro ministerio, pueden ir a danielvadillo.org o a través de nuestras plataformas de redes sociales. Estaremos todos los miércoles
por Oasis Radio 97.3 FM. Todos nuestros libros están disponibles por Amazon Books. Allí encontrarás material que va a enriquecer su jornada espiritual y le va a equipar y adiestrar para su asignación. Muchísimas gracias por darnos este espacio de tiempo. Te deseo bendición, sobreabundancia, prosperidad y felicidad en Dios.